Buenas tardes, vamos a seguir con este tema acerca de la fragilidad y el envejecimiento. Primero, pues les presento la definición de la fragilidad, que es un síndrome fisiológico que se caracteriza por una reserva disminuida, una disminución también en la resistencia a los estresores, como puede ser una enfermedad, que resulta en una declinación que se va acumulando a través de múltiples sistemas fisiológicos y que causa una vulnerabilidad en el paciente y que lleva a desenlaces adversos. En este cuadrito de aquí arriba podemos ver esta línea que separa a los pacientes o a las personas independientes de aquellas que son dependientes. Cuando tenemos un paciente, una persona sana, que sería la línea verde, una enfermedad menor que puede ser un nuevo medicamento, una infección, puede provocar un deterioro en esa capacidad funcional, pero este paciente va a tener la capacidad para retomar o regresar a su basal. Un paciente frágil, que en este caso sería la línea roja, un estrés similar al del paciente sano provoca un deterioro mucho más importante en esta capacidad funcional, tarda mucho más tiempo en recuperarse y habitualmente no logra recuperar su estado basal o puede continuar en un estado de dependencia. La fragilidad es un concepto multidimensional provocado por múltiples factores, es complejo y va a ser dinámico. El paciente puede variar en su estado de fragilidad con el tiempo, puede mejorar, pero la mayoría de las veces va a ir empeorando. En esta imagen de este lado de la derecha podemos ver algunos factores que participan en el desarrollo de fragilidad. Tenemos por este lado la presencia de enfermedad, la disminución de la masa muscular, problemas en la regulación de la energía, también interviene el sistema inflamatorio y el sistema neuroendocrino, que van a provocar ciertos cambios complejos en el cuerpo y que nos van a llevar a esa disminución en la reserva fisiológica del paciente. Dependiendo cómo se evalúe la fragilidad, las herramientas que se utilicen, la prevalencia puede variar un poco. En mayores de 65 años tenemos una prevalencia de 4 a 17%. Esta prevalencia es mayor en mujeres y va a aumentar con la edad. Aquí podemos ver que en mayores de 85 años los estudios reportan prevalencias de 26%, y estas dos cifras que le pongo aquí es de un estudio que se realizó en México. En mayores de 85 años se encontró una prevalencia de casi el 50%. Sabemos, y ya se ha platicado el día de hoy, que la esperanza de vida va a ir aumentando con el tiempo. Para el 2050, la esperanza de vida de mujeres va a alcanzar los 88 años y los hombres los 77, y con esto va a haber más pacientes frágiles. En esta diapositiva está representada el espectro de la fragilidad, que va a estar localizado como un punto intermedio entre un paciente, una persona que es independiente, y la premuerte. Tenemos aquí de este lado, no se ve bien, pero decía vida temprana, media y tardía. ¿Por qué? Porque factores en etapas tempranas van a modificar y contribuir en la salud del paciente en etapas intermedias o avanzadas, ¿sí? Con la edad hay disminución de la reserva de ciertos sistemas fisiológicos. En etapas tempranas de la fragilidad puede haber no tantos datos clínicos. Con diferentes eventos estresores estos se van a hacer evidentes y nos van a llevar a la discapacidad, que es una etapa avanzada de la fragilidad. La falla para progresar ya va a ser una etapa irreversible de fragilidad que nos va a llevar a un declive funcional hacia la muerte. En esta otra diapositiva les pongo la cascada de fragilidad. Tenemos aquí en medio el envejecimiento, que va a estar dado por daño acumulado a lo largo de los años a nivel molecular, celular, por diferentes factores genéticos ambientales. Con el envejecimiento y los diferentes factores que ya se comentaron en pláticas previas, como el ejercicio, la nutrición, la socialización,
la educación, la actividad mental y la presencia de enfermedades. Todos estos factores pueden actuar de forma positiva o negativa para que se desarrolle la fragilidad. Y cuando se presenta este evento estresor, pues llevan a sus desenlaces, que son la dependencia, discapacidad, hospitalización, institucionalización y muerte. En etapas anteriores puede haber una recuperación de la función si se realizan pues ciertas medidas terapéuticas o preventivas. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues progresión de las enfermedades que tiene el paciente, las caídas, el deterioro funcional, cognitivo, la presencia de delirium, mayor uso de servicios de salud a nivel de los 3 niveles, servicios de urgencias, hospitalizaciones, institucionalización y muerte. Los síndromes de fragilidad van a ser los síndromes que nos deben de hacer sospechar que un paciente es frágil y que debe de ser estudiado. ¿Cuáles son estos? Paciente que se ha caído, que tiene delirium, que está con inmovilidad, que tiene incontinencia. La fragilidad la podemos dividir en la física, en la cognitiva o una combinación de estos dos tipos. La fragilidad física se va a caracterizar por disminución de la fuerza, de la resistencia, de la función fisiológica, que va a aumentar la vulnerabilidad del individuo a desenlaces negativos. Y la fragilidad cognitiva va a ser la fragilidad física más disfunción o alteración cognitiva, pero sin llegar a un estado de demencia. Aquí ponemos que se excluyen enfermedad de Alzheimer y otras demencias y tienen disfunción cognitiva con un CDR de 0.5, que es pacientes que tienen problemas ya de olvidos benignos, problemas leves de desorientación o capacidad para realizar sus tareas o sus trabajos. En esta tablita de aquí podemos ver cómo los pacientes frágiles van a tener un deterioro cognitivo significativamente más importante que los pacientes que no son frágiles o que son prefrágiles. Y esto es aquí de acuerdo a la puntuación del Mini-Mental. La fragilidad se puede abordar de diferentes formas. Los dos tipos de abordaje más utilizados son el fenotipo físico, donde se toman 5 características que les voy a comentar más adelante, y el modelo de déficit, donde se van sumando todos los déficits que puede tener una persona, incluyendo las diferentes enfermedades. ¿Cómo se va a medir la fragilidad? Pues por medio de instrumentos o herramientas para sacar ciertas puntuaciones. Lo importante de saber que existen estas herramientas es que nos van a identificar el paciente frágil, pero recordar siempre que va a ser la salud dinámica. No debemos de encasillar al paciente en una categoría de frágil o robusto, sino que se debe de estar evaluando constantemente si tiene fragilidad o no. Y también la fragilidad es un estado potencialmente reversible. En el fenotipo de fragilidad que fue desarrollado por la doctora Linda Fried, se toman en cuenta estas 5 variables, lo que es la pérdida de peso no intencionada de 4.5 kilos o más o 5% del peso corporal en un año, la debilidad medida por la fuerza de presión, pobre resistencia a energía con la autorreporte de fatiga, la marcha lenta donde se mide cuánto tiempo tarda el paciente en caminar cierta distancia y el nivel de actividad física bajo, que en este caso pues se saca sumando las calorías de acuerdo a las actividades que realiza el paciente en una semana. En este fenotipo, un paciente es frágil cuando tiene 3 o más de estos criterios presentes, y en esta tablita podemos ver las curvas de sobrevida, como en rojo el paciente frágil pues va a tener una sobrevida mucho menor que un paciente que tiene un nivel de intermedio de fragilidad o prefrágil, o uno que no lo tiene y que es robusto. Existen muchas herramientas que se han desarrollado en diferentes países. No les voy a hablar de todas estas, solamente para que pues sepan que muchos médicos e investigadores están interesados en este tema. Una de las herramientas que es simple y que es fácil porque realmente no se tiene que medir nada, sino nada más son unas preguntas que se le realiza al paciente, es este cuestionario simple, frail o frágil. Aquí se pregunta si hay fatiga,
si hay resistencia, con la pregunta de puede subir o no un piso de escaleras, si puede caminar una cuadra, illnesses de enfermedad, si tiene más de 5 enfermedades o si ha perdido peso, 5% del peso en los últimos 6 meses. Este es un índice de fragilidad que se construyó en el Instituto de Nutrición. Con 6 dominios se tomaron en cuenta actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales, la marcha y el equilibrio, el índice de masa corporal y también el desempeño cognitivo. Y fragilidad se tomó con alteración de 4 a 6 de estos dominios. Nosotros en esta población que se estudió en el Instituto de Nutrición, que fueron casi 800 pacientes, encontramos que 14% de los pacientes mayores de 65 años eran frágiles. Y podemos ver en el seguimiento que se le dio después de 10 años más o menos de la evaluación inicial, cómo las curvas de sobrevida pues, son mucho menores en pacientes que tienen alteración a nivel de estos dominios o que tienen el índice de fragilidad. Algo muy importante es no confundir y diferenciar la fragilidad del envejecimiento, de la enfermedad y de la comorbilidad, que son palabras que están muy relacionadas pero que tienen significado diferente. Aquí podemos ver que la fragilidad puede estar superpuesta con la discapacidad y la comorbilidad, pero hay que recordar que no todos los pacientes que tienen enfermedades son frágiles, que no todos los viejos son frágiles, ¿sí? Y que no todos los frágiles son discapacitados. Lo pudiéramos ver como la comorbilidad como un factor de riesgo o precipitante para la fragilidad y como la discapacidad como un desenlace de fragilidad. Para que quede claro este concepto, les puse aquí varias definiciones. Ejemplo, la fragilidad y el envejecimiento no va a estar presente en todos los ancianos. En nuestro país y en muchos otros, la población anciana es muy heterogénea. Hay pacientes que pues, tienen menos edad y ya son muy frágiles, con mucha discapacidad, y hay pacientes que tienen más de 90 años que realmente tienen un envejecimiento exitoso y activo y no son frágiles, ¿no? Tampoco es un proceso que pueda ser inevitable. Se pueden llevar ciertas medidas para prevenir. Y algo importante que ya se ha mencionado, la edad cronológica es un pobre indicador de la edad biológica. Cuando un paciente tiene una enfermedad médica, por ejemplo, un cáncer, no nos podemos basar solamente en la edad para determinar cuál sería el plan terapéutico ideal para ese paciente. Entonces, la discapacidad definida por la OMS es un término general que abarca deficiencias o limitaciones en funciones, limitaciones de la actividad y restricciones o problemas en la participación. Este fenómeno de discapacidad pues, tiene que ver con una interacción del paciente con la sociedad en la que vive. Puede haber discapacidad a nivel de las actividades básicas del paciente de autocuidado, las capacidades instrumentales, la forma como el paciente se desenvuelve en la comunidad y también algunas otras actividades que el paciente desearía hacer. La discapacidad puede ser reversible o irreversible, puede ser aguda, catastrófica, por ejemplo, después de un infarto cerebral, y puede ser crónica también o progresiva durante años, ¿no? Dependiendo si el paciente tiene una enfermedad degenerativa. La comorbilidad es la presencia de 2 o más enfermedades médicas en un mismo individuo. Esta es mucho más generalizada. Sabemos que con la edad el paciente va a tener más frecuencia de enfermedades. En mayores de 65 años, 3 de cada 4 personas va a tener comorbilidad, a diferencia de los menores de 65 años, donde solo el 25% de las personas va a tener comorbilidad. Este término de comorbilidad, a diferencia de la fragilidad, en relación a su tratamiento va a requerir que se trate cada condición por separado. Si tenemos un paciente diabético, hipertenso con nefropatía, debe de recibir su tratamiento específico para la diabetes, la hipertensión, la nefropatía, la anemia, etcétera, dependiendo de las enfermedades que tenga.
Y este punto diferencia también de la fragilidad, porque la fragilidad, ya lo vamos a ver en un momentito, el tratamiento es generalizado, no es específico como el tratamiento de la comorbilidad. De los estudios podemos sacar estas 4 intervenciones que han demostrado evidencia y que pueden ayudar a prevenir la fragilidad, disminuyendo los desenlaces adversos que vimos hace rato. Estas medidas son el ejercicio, la suplementación calórico-proteica, la suplementación de vitamina D y la disminución de la polifarmacia. Como un punto aparte pongo la valoración geriátrica exhaustiva o intensiva, que vamos a ver más adelante y que se ha demostrado también que ayuda a mejorar los desenlaces en pacientes frágiles. Entonces, el ejercicio va a tener efectos fisiológicos positivos a nivel de diferentes sistemas, no solamente el sistema musculoesquelético, también a nivel del sistema cerebral, endocrino, inflamatorio e inmune. Va a disminuir el número de hospitalizaciones y también el número de pacientes que tienen que irse a una institución para recibir cuidados crónicos. Disminuye la progresión de la fragilidad y la discapacidad, disminuye también la depresión, el miedo a las caídas y las caídas, aumenta el desempeño funcional y la velocidad de la marcha y el balance, y esto aumentando la masa muscular y la fuerza muscular. La suplementación calórica y proteica nos va a ayudar a aumentar de peso, al aumentar masa muscular y fuerza muscular. Se ve un efecto a nivel de disminución de mortalidad y va algo importante, actuar sinérgicamente con el ejercicio. Si un paciente lo queremos pues ayudar y solamente brindamos la nutrición o el ejercicio separado, pues el beneficio va a ser mucho menor. Para los pacientes que tienen deficiencia en vitamina D, la suplementación va a tener efectos positivos a nivel de disminución de caídas, fracturas de cadera y mortalidad. Y esto a través también de mejorar densidad ósea y función muscular. La polifarmacia es cuando un paciente consume 3 o más medicamentos de forma simultánea. Por la edad, por la mayor frecuencia de enfermedades crónicas, es muy frecuente que tengamos pacientes que no tengan 3, sino que tengan 8, 10 o más medicamentos y que muchos de ellos están bien indicados porque tiene comorbilidad. Pero a medida que estos medicamentos van aumentando en cantidad, pues podemos tener problemas. Uno son utilizar los medicamentos inapropiados. Ya hay guías útiles que nos ayudan a saber qué medicamentos debemos de evitar en pacientes de edades avanzadas, ¿sí? Que tienen un efecto negativo superior al beneficio, entonces estos los tenemos que evitar. También cada medicamento tiene reacciones adversas y debemos de evitar la cascada de la prescripción. Mientras más medicamentos, la posibilidad de interacciones medicamentosas se eleva mucho. Pacientes que tienen más de 6 medicamentos, hay un 80% de que tengan ya una interacción medicamentosa y si suben a 10, casi el 100% puede tener alguna interacción medicamentosa negativa. Entonces, ¿qué ayuda a la fragilidad? Disminuir la polifarmacia, al disminuir efectos secundarios de medicamentos y también a disminuir los costos. Cuando se hace la evaluación del paciente, pues se detectan ciertas condiciones médicas que se tendrán que dar tratamiento. Aquí les pongo algunas de las más frecuentes que a veces no se detectan, como es la depresión. Al dar tratamiento de estos estados de ánimo, pues el paciente obviamente va a tener un mejor apego a tratamiento y va a ayudar a su función general. Hay que dar tratamiento a problemas visuales auditivos, a las diferentes enfermedades, sobre todo pongo aquí la diabetes por sus múltiples complicaciones, la insuficiencia cardíaca y los problemas de deterioro cognitivo. La valoración geriátrica exhaustiva o integral o intensa es un método para evaluar al paciente anciano, es multidimensional e interdisciplinario. No es solamente el geriatra que realiza esta evaluación, es el geriatra más la trabajadora social, más el rehabilitador, más la nutrióloga, más el que necesite intervenir para apoyar a ese paciente. Se va a determinar, aparte de la evaluación médica, se debe de evaluar la capacidad funcional, que muchas veces no se pregunta esto y se da por hecho en pacientes más jóvenes, la capacidad fisiológica,
También el estado psicológico y las necesidades psicológicas y sociales del paciente. Se tiene que hacer revisión de la lista completa de los medicamentos que toma el paciente y se va a desarrollar un plan coordinado por las diferentes disciplinas que intervienen para el tratamiento y seguimiento del paciente a largo plazo. La desventaja de este tipo de valoración es que consume tiempo y requiere cierta experiencia. Y como ya se había comentado antes, pues son pocos geriatras los que actualmente tenemos en el país para que puedan pues, otorgar las necesidades que requieren los pacientes ancianos. Entonces, en el envejecimiento, la OMS lo define a los ancianos como los mayores de 60 años en países desarrollados, es arriba de 65 años. Recordar que la edad cronológica no es un marcador preciso de los cambios de envejecimiento. El envejecimiento activo, esto lo voy a pasar muy rápido porque ya se habló en 2 ponencias previas. Aquí, para que un paciente sea activo, pues debe continuar siendo activo a nivel social, económico, cultural, espiritual, etcétera. No solamente físico o activo a nivel de sus cuidados. Para que el paciente llegue a tener un envejecimiento activo, se deben de fomentar sus oportunidades de empleo, permitirle contribuir activamente en la sociedad mediante programas de voluntariado, programas intergeneracionales. Se han hecho ya en diferentes países estudios donde pues, los pacientes ancianos se llevan a escuelas donde les ayudan a la educación de los niños y esto ha mostrado mejoría para los niños y también mejoría en la salud del anciano, ¿no? Y permitir independencia adaptando la vivienda, infraestructura, tecnología y transporte a las necesidades de los adultos mayores. Ya platicaron también previamente sobre los determinantes del envejecimiento activo, entonces voy a brincar esto un poquito y nada más voy a recalcar los relacionados con la salud y los sistemas de salud. Entonces aquí en primer punto está la promoción de la salud que debe ser a todas las etapas, la prevención de la enfermedad, su diagnóstico y su tratamiento oportuno a nivel de los 3 niveles de atención, el acceso a los servicios de salud, acceso a los cuidados agudos y también crónicos, que en México es muy deficiente los cuidados crónicos, el acceso a los servicios de salud mental, y estos servicios de salud deben ser integrados entre los 3 niveles coordinados y deben de ser costo efectivos, así como tener acceso a medicamentos adecuados y a costos racionales, ¿no? Entonces, como conclusión vienen 3 diapositivas. 1, la fragilidad representa un desafío para los sistemas de salud. Primero hay que detectarlas. Un paciente frágil tiene condiciones adversas y el paciente anciano va a tener una doble carga de enfermedad, es decir, va a padecer las enfermedades no transmisibles, las infecciones, que son causas importantes de fallecimiento, y también todas las enfermedades crónicas que se van presentando con el aumento de la edad. Pacientes que están entre 60 y 70 años, la mayoría de estas personas pues tienen un nivel médico, social muy semejante a menores de 60 años. Entonces, realmente a los que nos tenemos que enfocar en relación a fragilidad son los de mayores de 70 años que han perdido peso y que tienen diferentes enfermedades. Entonces, la mayoría de los pacientes ancianos, incluyendo los frágiles, no se atienden por geriatras porque somos insuficientes. ¿Qué se tiene que hacer? Capacitar a médicos generales y familiares, así como los especialistas que los van a tratar en los servicios de urgencias, de cuidados agudos, y el resto del personal que participa en su tratamiento, como son las enfermeras y trabajadoras sociales y demás personal. Tratar de integrar la valoración geriátrica a los sistemas y modelos de trabajo. Y bueno, es necesario fomentar y balancear la responsabilidad personal, ¿sí? El individuo y la familia deben de adoptar los estilos de vida, las prácticas de salud positivas para que en una edad más avanzada tengan un nivel de salud mucho mejor y deben de planear y prepararse para la edad avanzada. Esa es la forma en que podemos contribuir todos para un envejecimiento activo. Los factores sociales obviamente son muy importantes, determinantes en la salud,
y estos predisponen y pueden precipitar la fragilidad. Y obviamente el apoyo social va a ayudar a prevenir problemas de fragilidad. Y ya la última, recordar que todos estamos envejeciendo, todos. La mejor manera de asegurar una buena salud para los ancianos en un futuro es por medio de la prevención, la promoción a la salud, y esto va a ser durante el transcurso de toda la vida, desde el embarazo, el niño, el adolescente, y no esperarnos a cuando tengamos 70 años para empezar a ejercitarnos, etcétera, pero siempre, no importa la edad, un paciente si tiene 80 años y empieza a adoptar estilos de vida positivos y saludables, va a tener obviamente un mejor pronóstico que aquel que continúa con este estilo de vida negativo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.